Tenga su Biblia en la mano, mis hermanos, y estemos en San Juan capítulo 15. Es un pasaje muy conocido que vamos a estar estudiando hoy, y que sea el Señor en su misericordia que nos traiga una enseñanza a nuestra vida. Versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Gloria a Jesús. Puede tomar sus asientos. Mis hermanos, en la palabra del Señor encontramos distintas figuras literarias. Hay distintas formas que el Señor nos enseñó. En la palabra del Señor encontramos historia. En el Antiguo Testamento, lleno, rico de historia, donde nosotros podemos encontrar lecciones grandes para nuestra vida práctica. Pero Jesús, cuando enseñó, utilizó muchas figuras literarias. Y en este caso es una metáfora que se está utilizando, algo de lo que la gente conocía, aplicándolo al mundo espiritual para sacar lecciones ricas, para ser nosotros bendecidos en nuestra alma. El Señor aquí está aplicando la metáfora de algo que el pueblo de Israel conocía, como era el crecimiento, el cultivo de la planta de la uva. Y cuando el Señor aplica esta metáfora, nos hace pensar en por qué el Señor entonces está utilizando esta figura, comparándose Él como la vid verdadera, pero también a nosotros como los pámpanos. Debemos de reflexionar en esto. Y a mí me llama mucho la atención las características que tiene realmente la planta de uva, pero también el fruto de la uva, para qué era utilizado. Y encontramos en Proverbios 31:6 que dice: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Oiga esto. Así que desde ahí nosotros podemos ver que es intencional el hecho de Jesús, porque los proverbios fueron escritos antes, mucho antes. Es intencional de que el Señor Jesús, conociendo a qué se dedicaba aquel pueblo, conocía muy bien el cultivo de la uva, pero conocía el proceso para sacar el fruto de la uva y los efectos que producía la uva. Y aún en los libros del Antiguo Testamento se había mencionado el uso que se le debía de dar al fruto de la uva. ¿Y a quién dice que se le diera el vino, el fruto de la uva? Al amargado, al triste. Es decir, que el Señor está diciendo, cuando habla en la metáfora de que nosotros somos los pámpanos y que apegados a Él daremos mucho fruto, está diciendo el Señor: ustedes son la medicina para el amargado. Oiga qué bendición esto. Los frutos que ustedes tienen que dar es para el mundo que está herido, para el mundo que está triste. Ustedes tienden a ser la medicina. Deberían de ser ustedes la medicina. Pero también Salmo 104:15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Así que nuevamente la palabra del Señor está asociando el fruto de la vid, lo está asociando con el alivio que puede recibir el alma de un hombre triste, el alma de un mundo conflictado. Vea qué maravilloso esto. Porque después cuando leemos desde el versículo 1 hasta el 17, el Señor empieza a dar una aplicación práctica de cómo tenemos que comportarnos nosotros y lo que Él espera de los que le hemos conocido a Él, siendo nosotros los pámpanos. Hay que conocer un poquito las partes de la planta de uva. Ciertamente conocemos que tiene raíz. Una de las características de la planta de uva es que tiene raíz profunda y se alimenta de aguas profundas, aunque hasta allá busca la humedad. Pero el Señor acá está hablando de las ramas.
hay por lo menos dos nombres con que se pueden conocer las ramas. Y la rama tierna, esa rama que va a fructificar, que da follaje a la planta y que luego florece y da fruto, a esa parte, ese brote tierno, ese brote nuevo se le llama pámpano. Así que cuando el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el Señor está diciendo, yo soy de donde ustedes se van a nutrir, pero ustedes son aquellos los cuales van a abundar en fruto, porque de los pámpanos exactamente es que nacen los gajos de las uvas, los racimos de las uvas. Pero también, hermano, tenemos que ver que la palabra del Dios dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Fíjese que bien importante, me llamaba la atención también porque me puse a indagar un poquito acerca de la planta de uva, porque me recordaba yo que mi mamá cuando predicaba mencionó una palabra que se llama sarmiento. Y el sarmiento es la rama madura de la uva. Es decir, que el pámpano cuando madura, cuando da fruto, cortan el fruto, pero se pone leñoso el tallo, entonces el pámpano ya no es un brote tierno, sino que se convierte en un brote leñoso, en un brote maduro. A eso se le llama sarmiento. Pero los sarmientos son los que cultivan la uva, y dice aquí que es el padre, es el labrador, es decir, el Padre eterno es el que se encarga de mirarnos a nosotros en nuestro crecimiento, y la palabra de Dios dice que Él es el labrador. ¿Y de qué se encarga el labrador? Cuando va cuidando la planta de la uva, el labrador se encarga de que la rama que ya dio fruto en una temporada del año apropiada, la poda. ¿Qué es lo que poda? Poda ya el sarmiento, para que el sarmiento esté listo para dar otra cosecha de pámpanos. Es decir, de ahí saldrán nuevos brotes para que traigan fruto el siguiente año. Y esto me dejaba lecciones bien importantes a mí. Y es que el Señor espera de nuestra vida que nosotros en un inicio, cuando estamos tiernos en la fe, seamos pámpanos, que demos fruto, ¿verdad? Pero que luego con el recorrer de nuestra vida crezcamos espiritualmente, vamos a ser procesados por el Señor, vamos a ser podados por el Señor, pero que no nos debemos descuidar de que de nosotros también salgan renuevos, que se conviertan en pámpanos y den fruto para el Señor. Yo siempre, quizás que predico, menciono el Salmo 112. Y el Salmo 112, usted se lo sabe de memoria porque le repetí un montón de veces. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Así que cuando yo hago para mí este salmo, lo puedo asociar perfectamente con esta figura que el Señor está utilizando para aplicarla a nuestra vida espiritual. El Señor espera que yo llegue a la fe, que yo esté como un pámpano siendo rama de Él sin desprenderme de Él, pero que yo crezca, voy a pasar un proceso, pero que mis hijos también van a dar frutos de Él. Y ahí se cumplirá entonces lo que dice el Salmo 112, que su generación será bendita y su descendencia será poderosa en la tierra. Vea qué bendición. A mí me encanta esto, es que los planes del Señor son maravillosos. Nosotros los echamos a perder. Somos nosotros los que descuidamos el trabajo que hacer, y ya vamos a estar viendo qué son los requisitos que el Señor pide. Así que cuando leemos esta porción de corrido, podemos sacar algunas lecciones importantes. Lo primero que yo puedo entender acá es que el Señor nos da identidad. Oiga bien, el Señor nos da identidad. ¿Qué tipo de identidad? Vea lo que dice Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos. Oiga, qué maravilloso. Dice el Señor, vosotros sois mis amigos. Lo lamentable es que nosotros tengamos años de ser cristianos y se nos haya olvidado que el Señor dijo que nosotros somos pámpanos de Él.
que estamos siendo alimentados de su savia, que estamos viviendo pegados a Él, que Él es Él quien nos alimenta, es Él quien nos sostiene, es Él quien nos nutre. Y de paso, en esta misma metáfora dijo: vosotros sois mis amigos. Si estamos pegados a Él, entonces nuestra vida tiene que caminar confiada, deleitándonos en que Él no solo dijo: son ramitas mías, pues un día el Padre los va a morchar. No, el Señor dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Y está en la misma porción. Parece que es otro tema, ¿verdad? Pero está hablando precisamente de esa relación que el pámpano tiene con la planta de uva. Es decir, que nosotros tenemos que estar felices de que cuando conocimos a Cristo no nos allegamos a una religión, no nos allegamos a una creencia nomás y vamos a estar felices porque somos evangélicos. Nosotros tenemos que estar felices porque cuando conocimos a Cristo, cuando Él en su misericordia nos llamó, porque más abajo Él lo aclara también, Él nos injertó, Él nos hizo pámpanos de Él y nos hizo sus amigos por su pura misericordia. Aquí en este mundo, hermano, a veces nos vemos tentados a tener cheros que tienen cuello. ¿Cierto o no es cierto? Nos vemos tentados a veces de codearnos con el grande. Yo no padezco mucho de eso, pero he notado en las redes sociales, se ve de todo. Hay mucha gente que donde quiera que va, se quiere tomar foto, aún los cristianos, se quiere tomar foto con el cantante famoso que llegó y sube la selfie. O si vino a predicar un predicador de esos que tienen bastante rating, ¿verdad? También se quieren tomar una selfie y la sube. Yo no digo que eso esté mal. Yo no digo que eso esté mal, pero que llene más nuestro corazón el saber que somos amigos de Él. Vea qué bendición. El saber que Él dijo: vosotros sois mis amigos, porque Él quiere que nosotros comprendamos que no es una relación de religión que nosotros hemos venido a conocer cuando vinimos a Cristo Jesús, sino que nosotros vinimos a una relación con Él, que nosotros vinimos a ser parte básicamente de su cuerpo. Maravilloso. Versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que yo, entendiendo estos versículos de San Juan capítulo 15, debo de hacer mío y amarrarlo, afianzarlo en mi corazón, que Él dice que quiere ser mi amigo, que Él me ha tomado como su amigo. Cuando yo tenía 14 años, hasta los 17 años, estudié en un pueblo y estaba el tiempo de la guerra, hermano. En aquel entonces, desde los 14 años, uno tenía que andarse cuidando, porque si ya había echado un poquito de cuerpecito, seguro que lo agarraban y estaba pelón en el cuartel y tenga 3 meses y a la montaña. Pero yo quería estudiar, yo no quería ser militar. Entonces yo andaba viendo, porque el amigo que yo tenía en el pueblo, él era cercano del comandante local del pueblo de Guadalupe, en San Vicente. Entonces yo me hice bien chero, pero yo lo que quería que aquel me hiciera chero del comandante local, para que no me llevaran al cuartel. Entonces es más, el amigo una vez trajo un fusil de esos M14, que era lo que ocupaban en aquel entonces, y yo me sentía grandote porque me prestó el fusil y empezamos a tirarle a unos garrobos que estaban al otro lado de la cancha. Me sentí hinchado porque era amigo de los que usaban las armas en el pueblo, porque yo corría menos riesgo de que me echaran el guante y me llevaran al cuartel. Me sentí hinchado por tener un amigo así. Pero nos tenemos que sentir grandes nosotros. Y si el Señor ha dejado esta palabra, es para que usted lo haga propio en su corazón. Que usted no siga más cabizbajo, sino caminar sabiendo que el grande, el todopoderoso, el hacedor de los cielos y la tierra ha dicho: vosotros sois mis amigos, ya no os llamaré siervos, sino amigos.
Pero también dice en el versículo 15, porque todas las cosas que oí mi Padre os las he dado a conocer. No, pero dice, si hacéis lo que yo os mando. Es que el Señor no tiene cheros desobedientes, ¿verdad? El Señor dice, yo te doy el derecho de ser amigo. Yo quiero ser tu amigo si haces lo que te mando. Hay una condición ahí. Ahora la pregunta es, ¿quiere usted ser amigo del Señor? Él ya le ofreció su amistad. Él mismo dice que lo va a llamar amigo y Él se comporta como nuestro amigo. Ahora la condición está puesta también. Si hacen lo que yo les mando, dice la palabra del Señor. Ahora, además de hermano, en parte también de que el Señor nos da identidad, quiero decirle que es Él quien nos ha elegido. Ok, nos llama amigos, pero no es porque usted se ande codeando como yo buscaba con el chero ¿verdad? No es porque yo iba y con una intención maliciosa yo me acercaba para que Él me reconociera como amigo. Y de hecho, hermano, yo pasaba en medio donde estaban reclutando cuando venía de estudiar. Hey, nos vemos, Juan. Que te vaya bien, Nelson. Me decía, él reclutando estaba. Y yo pasaba porque era amigo, ¿verdad? Pero yo lo había hecho con esa intención. Pero ahora yo quiero decirle que esto es lo más maravilloso, porque el Señor nos buscó, Él nos llama amigos, pero también dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Así que, mis hermanos, tenemos que comprender esto. La metáfora de los pámpanos y la higuera, el Señor nos aclara aún insertando en esos versículos la idea de que para que nosotros seamos pámpanos de Él, fue Él el que nos eligió. Fue Él el que quiso ser nuestro amigo. Fue Él quien nos buscó. Porque he escuchado mucha gente y he visto mucha gente que a veces tiene problemas en su comportamiento cristiano. Porque dice, mire, yo no soy tan malo. Y cuando usted lo ve, su comportamiento cristiano es un poco desagradecido. Cuando vemos ese parámetro que Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Hermano, ese es un parámetro bastante bajito para que muchos quizás podamos pasar debajo de eso. Así que el Señor está acordándonos aquí que fue Él quien nos buscó. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí está dando un montón de condicionantes. El Señor dice, hey, deben reconocer ustedes que yo los elegí. No fue por inteligencia, no, es que yo me di cuenta y yo fui a la iglesia Sacamil y yo soy el que más sirvo. El Señor te inquietó. Yo andaba tranquilo en mi vehículo por ahí y escuchaba al pastor Juan Carlos en la radio Verdad. Yo tenía que trasladarme y tenía que buscar un lugar donde congregarme. Y le dije a mi esposa, fíjate que he escuchado la predicación aquí en la radio, vamos a esa iglesia. Vamos a ver. No vine buscando yo. El Señor me mandó esa palabra y así fue como llegamos nosotros acá. Y hemos sido alimentados por la palabra como muchos de los que están acá, sin pensarlo quizás. De una manera el Señor creativa se las ingenió para que usted estuviera escuchando y siendo edificado y creciendo en la palabra del Señor, porque Él nos eligió a nosotros. También, hermano, Él nos ha amado como ama el Padre. Dice el versículo 9, capítulo 15, como el Padre me ha amado, también así, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Dije que la primera lección que vamos a sacar de estos versículos es que Él ya nos dio identidad. ¿Cuál es la identidad que el Señor te dio? Pues Él dijo que Él es nuestro amigo. Pero no te la piques porque yo te elegí como mi amigo, oiga bien, y también te he amado como el Padre me ha amado.
Hermano, yo quiero que hoy se la crea usted de verdad. Porque ese es el propósito de esta palabra. Que nosotros no sigamos viviendo como revolcados por el diablo. Que nosotros vivamos ahora verdaderamente como amigos de Cristo Jesús. Obviamente ahí tenemos que entrar en el tema de cómo se comportan los amigos de Jesús. En segundo lugar, la segunda lección que podemos sacar de estos versículos, según lo que yo recibí para enseñarles hoy, es que hay un deseo en el corazón de Dios. En primer lugar, nos ha dado una identidad. Y en segundo lugar, hay un deseo en el corazón de Dios. Y el deseo del corazón de Dios es, después de hacerme Él el pámpano, de elegirme, de hacerme su amigo, Él quiere que yo lleve fruto. Esto es maravilloso, porque Él quiere que lleve fruto de Él. Porque Él me hizo amigo de Él. Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entonces los frutos que vamos a dar nosotros, si estamos en una planta de uva, en una planta de vid, y nosotros pámpanos de la vid, no vamos a dar mango, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos que espera el Señor de una vid? Uvas. Eso es lo que espera el Señor. Entonces el Señor ya te dio identidad. Él te dijo, tú eres mi amigo, yo te he escogido, yo te elegí, yo te he amado, y el Señor lo ha demostrado que lo ha amado. Yo no sé si usted se ha sentido amado por el Señor. Yo me he sentido, y una vez el Señor me derrumbó, porque el Señor me hizo sentir más que amado, me hizo sentir consentido. Yo no sé si alguna vez se ha sentido así. Yo he sido bien duro de sentimientos, de emociones, óigame bien. Y hasta tuve problemas con mi esposa en los primeros años de matrimonio, porque se lo expresé una vez, insensatamente, le expresé esa sequedad que había en mi alma de sentimiento. Se lo expresé y ella se sintió mal. Pero qué maravilloso es cuando el Señor te va mostrando, porque yo pasé años pidiéndole al Señor, Señor, cámbiame el corazón. Y esto que les voy a decir es feo, pero en el 2014 mi hijo se desbarrancó de una bodega de 4 metros, cayó de cabeza y yo lo encontré muerto ahí en un lago de sangre porque se partió el cráneo. Tuvieron que abrirle, levantarle el cráneo para limpiar y después proceso de sanidad. Y ahí pegué unos alaridos delante del Señor. Y yo seguí después de eso. El Señor se manifestó de manera poderosa, prodigiosa en la recuperación de Eliseo y la provisión para pagar el tratamiento que se tuvo que hacer. Le habló a mi esposa y le dijo, el trato no es contigo, es con él. Y yo seguí llorando diciéndole al Señor, cámbiame el corazón. Y el Señor me pegó una sacudida y me dijo, tienes un corazón bueno. Y me recordó los berridos que pegué viendo a mi hijo muerto ahí. Y me dijo, solo tienes que aprender a usarlo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros? Porque si nosotros, el Señor espera, dice que llevemos mucho fruto. Y en ese caso, hermano, que yo les comento, el Señor me hizo sentir esa sensación y decirme, eres consentido, porque el Señor me ha bendecido. Después de pasar cualquier tipo de situaciones de pobreza y lo que usted quiera en la vida. Y yo estaba orando y Él me dijo, si yo te he consentido, eres consentido mío. Así que el Señor también nos ha amado, hermano, pero Él lo hace con un propósito. Y el anhelo de Dios, como estamos estudiando hoy, es que llevemos mucho fruto. 15:8 de Juan dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los hijos de Dios, cuando hemos estudiado un poquito la palabra, conocemos cuáles son los frutos que tenemos que llevar. Pero mucha gente se confunde creyendo que los frutos que el Señor espera son que nosotros hagamos. Se confunde mucho eso en nuestra
en nuestra vida cristiana, en nuestro comportamiento cristiano, y empezamos a desgastarnos nosotros queriendo impresionar a Dios con lo que hacemos. Porque el Señor aquí nos ha requerido que nosotros llevemos mucho fruto. Entonces hay quien da muchas ofrendas, en algunas otras congregaciones por ahí, otras religiones, si les queremos llamar así, hay gente que no se preocupa ni siquiera por congregarse, pero dan miles de dólares a los orfanatos porque creen que eso es la obra que el Señor ha pedido, y ayudan a los huérfanos y ayudan al necesitado, pero su vida no cambia. Pero yo quiero decirle que cuando el Señor se detiene a pedirnos que nosotros llevemos mucho fruto, el Señor está esperando que haya un fruto del corazón, que haya una transformación en nuestra vida. Como Gálatas nos lo relata, el fruto del Espíritu, que eso sea notable cuando nosotros estamos adheridos al Señor, cuando estamos viviendo como pámpanos pegados a la vid verdadera. Que nosotros traigamos ese fruto que trae alegría a los demás. El vino, ¿verdad? Lo leímos al principio. Que den el vino al amargado, que den el vino al triste, y ese es el fruto que los cristianos deberíamos de dar. Algo que traiga sanidad al necesitado, algo que traiga alegría al triste. El colmo sería que nuestra propia familia esté tomando en lugar de vino de nosotros, esté bebiendo hiel o vinagre como le dieron a Jesús en la cruz. Así que el primer fruto que nosotros tenemos que dar y preocuparnos es el fruto de ser aprobado delante del Señor. Que cuando el Señor mire nuestro comportamiento, Él mire nuestro corazón, diga, ¿cómo le hacen por allá? Me está gustando, ¿verdad? Está siguiendo bien. No veo malicia en tu corazón. No veo perversidad en tu vida. Veo que te estás esforzando por negarte aquellos deseos que te impulsa tu carne. Esos son los frutos que el Señor espera en nuestro corazón. Obviamente, cuando hemos crecido en esos frutos en nuestra alma, esa consagración al Señor, empezamos a dar los otros frutos, que es el hacer. Que la gente vea que hacemos el bien, que servimos en la obra del Señor. Esos ya son frutos que van al otro nivel. Pero el primer nivel que nosotros tenemos que dar de frutos son frutos de nuestro corazón, frutos de consagración al Señor, frutos de santidad, frutos de sacrificio, si queremos, como dice Romanos capítulo 12. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque a veces usted sabe que nuestra consagración va por niveles. Como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, de repente solo logramos que nuestra conversión llegue a reprimir los pecados de nuestra carne, ¿verdad? ¿Ok? Ya no fornicamos, ya no adulteramos, pero igual somos resentidos, somos chambrosos, somos odiosos. Ok, logramos nosotros que nuestro fruto llegue al nivel de la carne. Los pecados de la carne los logramos suprimir con la presencia del Señor, pero no permitimos que el Señor sane nuestra alma, porque los pecados que salen del alma también, aquellos que son de pensamiento, como el odio, ¿verdad? Las malas maquinaciones del mal, empujar a otro con lo que hablamos, la mentira y todo eso, eso viene del alma. Ya no lo hace el cuerpo, ya no fue a matar el que mataba, pero sigue con el odio, la venganza en su corazón. Y cuando le entregamos esa otra área al Señor, entonces nosotros podemos llegar a deleitarnos espiritualmente en la presencia del Señor. Cuando el que mentía ya no miente, cuando el que odiaba ahora ama. Cuando el que sentía venganza le dice, Señor, tuya es la venganza. Y el Señor dice, yo quiero que lleve mucho fruto. Fruto que salga desde tu espíritu. No solo fruto que dejes los pecados de la carne, sino que también aventé lejos los pecados que salen de tu alma. Aquellos que nadie los ve. Aquellos que nadie quizás te los señala, pero yo sé que están allá en lo profundo de tu corazón.
Y dice el Señor que llevéis mucho fruto. Cuando empezamos a llevar fruto, los primeros bendecidos, hermano, es los de cerca de nuestra casa, nuestra familia. Obviamente nosotros empezamos a ver la mano de Dios manifestarse alrededor de nuestra vida. El Señor te empieza a apoyar en tus decisiones. El Señor te empieza a conducir en tu vida y empiezas a veces hasta salir del atolladero donde te habías metido. Porque a veces cuando estamos en el pecado, hermano, nosotros podemos medir nuestra vida. Nos metemos en unas situaciones tan críticas que creemos que ya no hay salida. Pero cuando empezamos a vivir como hijos de Dios, cuando empezamos a dar estos frutos de Dios, el Señor empieza a mover las piezas. El Señor nos empieza a sacar de aquella situación que nos habíamos metido y nos empieza a exaltar, como dice la recomendación de la oración, nos empieza a exaltar en público. En lo secreto nos consagramos a Él, damos frutos para Él y Él nos exalta en público. Así que así funciona, hermano, el deseo del corazón de Dios, que llevemos mucho fruto. Juan 15:2 en la segunda parte dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que no se asuste de aquellos que dicen: hermano, me consagré al Señor y yo sé que lo he hecho de corazón, pero me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó lo otro. Te está limpiando. Porque tú empezaste a dar fruto, pero Él quiere que tú lleves más fruto. Esto no nos gusta. Porque nuestra carne quiere que yo solo levante la mano en la congregación y mañana me empiece a ir bien. Y el que me estaba asustando, el que me estaba amenazando, se murió ya. Así quiere nuestra carne, pero no funciona así. Personalmente yo puedo testificarle que el Señor me socó todavía la pita 2 años. Mi crisis era económica. Y yo me consagré al Señor de corazón, de verdad. Después en el ambiente familiar pasó un proceso más largo. Los pastores se dan cuenta. Todavía cuando vinimos aquí a la congregación, yo ya tenía varios añitos de haberme congregado. Pero mi esposa, cuando veníamos todavía por ahí para recibir las charlas de matrimonio, no quería entrar. Si vos no cambiás, me decía, si de nada sirve, ¿qué vamos a ir a hacer ahí? Porque es un proceso. Si tú le das chance al Señor y le crees al Señor, lo primero que hablamos de la identidad que Él te da, y ya te la creíste, que sí sos amigo de Él, que Él te ha amado, que Él te ha llamado, va a entrar en un proceso de crecimiento. Pero en ese proceso también van a haber tiempos de poda. Te va a meter la tijera. Sobre todo si vas a crecer. Si vas a crecer, ya no vas a ser pámpano. Ya disfruto, Señor, pero ahora sentí un tijerazo. Es que ya eres sarmiento. Ahora te toca una podadita para que de ti salgan más frutos. ¿Usted cree que a los pastores es fácil pagar el precio? Pero de ellos pasan todo un proceso. Pero después de aquí mismo han salido misioneros, han salido otros pastores para otro lado, líderes ahí en las comunidades, pastores de zona. Está dando fruto, pero para eso no ha sido venirse a sentar aquí y tomar café con pan. Ha habido un proceso de poda en sus vidas. Proceso de sufrimiento, cosas que ustedes nunca las van a conocer. Le toca pasar a los líderes espirituales. Nunca lo va a conocer, porque hay cosas que no se le cuentan ni al mejor amigo, porque uno las está viviendo. Yo no les voy a contar los procesos que yo he pasado con mis hijos, con mi esposa, pero han sido procesos. ¿Pero por qué estamos acá? Porque no nos echamos para atrás. Porque creímos la primera parte que les conté. Creímos en que Él nos eligió. Creímos en que Él nos ha amado. Y que somos pámpanos. Somos elegidos del Señor. Entonces seguimos ahí, aferrados a la vid, prendidos, sabiendo que es lo que mejor nos conviene y tratando de dar frutos para Él. Aunque de repente vean un tijerazo, una enfermedad, una situación difícil,
una crisis que no te la esperaba, pero glorificamos al Señor cuando sabemos, Señor, mi corazón está limpio. A mí me impresiona cuando David le decía al Señor, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Límpiame con hisopo, le decía, cepíllame con hisopo y muéstrame los pecados que son ocultos. Ese man estaba bien convencido de que estaba agarrado de él. Así tenemos que estar nosotros y dispuestos que si el Señor le dice, en esto me deshonras, en esta área de la vida no me agradás, y que estemos dispuestos, como dijo allá, para ser sus amigos. ¿Cuál era el requisito? Para ser sus amigos, ¿se recuerdan? Que hagamos lo que Él manda, dice la palabra. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta también. Pero aquí, hermanos, en lo que estamos leyendo hay algo bien importante que no debemos de pasar de largo. Dice la palabra, versículo 3, 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Póngale mucha atención a esto, porque lo que limpia nuestras vidas es, se lo voy a decir bien, porque así se lee rápido. Lo que limpia nuestras vidas es la obediencia a la palabra del Señor. A nosotros no nos limpia, es que yo soy el que más sirvo en la iglesia, Señor, ¿y por qué me pasa esto, padres? Yo soy el que llego más temprano, Padre, yo soy el que lavo los baños. No te limpia eso. La palabra de Dios dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que lo importante para nosotros como hijos de Dios, como pámpanos, si queremos dar fruto para el Señor, es que nosotros, hermanos, estemos sedita. Que no nos comportemos con Él como nos comportamos con nuestros padres terrenales. Levánteme la mano al 100 hasta arriba. ¿Cuántos fueron hijos obedientes de verdad? Hasta arriba. 1. Vamos a ver, ¿otro? Los que fueron hijos obedientes. Yo he conocido hijos obedientes. Yo tuve un hermano súper obediente. Levánteme la mano hasta arriba. Los que fueron hijos que sus papás dijeron qué chulada de hijo tengo. Ok, tenemos 2, que 3 aquí. Bien, imagínense de todos los que estamos acá, 2 nada más fueron ese tipo de hijos, porque ya les dije, usted no puede decir, no, mentira. No, yo conocí a mi hermano que ese tipo era obediente al 100. Mario, decía mi mamá, ¿qué manda, mamá? Anda a traer tal cosa a la tienda, vaya, mamá. Y mi mamá sacando las monedas para dárselas, estaba Mario, ya iba como 3 cuadras. Mario, bicho, te fuiste sin el dinero. Al rato venía el bicho de regreso. Mamá, aquí está, pero fíjese que no lleve el pisto. Si aquí te lo tenía yo, decía mi mamá. Así fue mi mamá, mi hermano toda su vida, de niño, de adolescente, obediente. Esa actitud es la que nosotros deberíamos de aplicar para nuestro Padre que está en los cielos, para calificar en esas bendiciones que Él quiere darnos a nuestra vida. Que seamos obedientes. Pero si nosotros nos comportamos con Él como nos comportamos con nuestros padres, bueno, la mayoría ya confesamos aquí, yo era el más necio de mi casa, hermano. Hasta pachado tengo acá porque mi mamá aquí pegaba y pegaba duro. Qué bendición que nosotros sepamos que es la palabra, la obediencia a la palabra, la que nos ha limpiado. Y está hablando, hermano, de que el pámpano tiene que ser limpio, ¿verdad? Para dar fruto. Yo he dejado crecer en mi casa una matita ahora de ayote. Iba por allá por el jardín y yo dije, esta mata la voy a cortar porque me va a aterrar todo el jardín. Y después dije, no, la voy a colgar y la subí a unos alambres. Así que ahorita la llevo para allá y ya me hizo sombra donde yo necesitaba sombra y ya comí ayotes de ahí. Y le mandé fotos a mi cuñado alardeándole yo, ¿verdad? Como él cultiva todo eso en el campo, le mandé fotos. Y rapidito me contestó mi cuñado y me dijo, cuñado, todas esas hojitas que se ven amarillas y esas que se ve que ya están secas, córtelas, me dijo, para que le entre más sol, le va a dar más frutos, me dijo. Oiga, qué bonito. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para nuestra vida. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para dar más fruto, porque eso es lo que espera el Señor, que llevemos mucho fruto. Pero ¿qué tiene que haber en nuestra vida para eso? Limpieza.
¿Y cómo es que el Señor nos limpia? Cuando obedecemos a su palabra. El Señor no viene a cada uno que desobedece, ¡pum!, le pega un cinchazo, al otro le pega un trancazo más duro y al otro le pega un doblón de oreja. No, el Señor no trabaja así. El Señor le envía la palabra para que usted sea sano, para que usted sea limpio y para que usted dé fruto. Y cuando usted desobedece la palabra, sencillamente el Señor lo deja que coseche las consecuencias de su desobediencia. Pero Él no viene y le tuerce aquí y le pega el gran cinchazo. No, desobedeció la palabra y cosecha el fruto de su desobediencia. Le dice que no ande detrás de la mujer extraña. Hoy me voy a ensañar con los caballeros. Le dice que no ande detrás de la mujer extraña, la palabra, pero aquel dice, pero es que me gusta y no sé qué. Y la primera vez que salió, ¡pum!, le salió preñada a la señora. A saber si de otro es el encargo, ¿verdad? Y se le armó el desorden y se arruinó su vida, se arruinó su matrimonio. El Señor vino y le pegó el cinchazo. No, si usted ya sabe que si usted tiene relaciones sexuales entre sexos opuestos, usted sabe que puede salir un embarazo. Entonces solo cosechó una consecuencia. Así que cuando nosotros, hermanos, permitimos ser limpios por la palabra, dice el Señor, vosotros estáis limpios. Dígame usted con fuerza. Amén. Porque vamos a disponer, obedecer la palabra del Señor y ella nos mantiene limpios. Gloria a Jesús. Además, el otro anhelo del corazón de Dios es que permanezcamos en Él. 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor quiere que permanezcamos. Insisto, permanecer en el Señor tampoco significa que usted esté todos los días del culto aquí y que usted vaya a todas las actividades de la congregación. Eso no significa que usted esté permaneciendo en el Señor. Permanecer con el Señor es que aunque usted le tocó trabajar 12 horas en su trabajo y no le dieron descanso y tuvo que trabajar el día domingo, y el otro día domingo ni el día de semana pudo venir a la congregación, pero usted anduvo en una actitud de conexión allí en su transporte, en su carro, en el microbús, en su trabajo, y hubo una conexión con el Señor, una plática con el Señor. Usted está permaneciendo en Él. Y yo les comentaba por ahí que hay gente que equivocadamente, un día que falte al culto se siente pecadora. Tal vez faltó al culto porque había una gran trabazón y no alcanzó a llegar, pero llega con una gran carga de culpa a su casa porque no pudo estar en el culto y le falló al Señor. Usted no le falló al Señor. Distinto que en el bus donde venía se viniera peleando con el microbusero porque no se apuraba y perdió la paz y pecó, lo insultó, ahí sí se desconectó. Pero el Señor no dice permaneced todos los días en la silla de la iglesia, no, dice permaneced en mí. Asegúrese entonces, hermano, para dar esos frutos que el Señor espera, permanecer en Él, que cuando usted no vino, no vaya a andar de pícaro por allá mirando por todos lados o haciendo negocios chuecos o maquinando maldad en su corazón, sino que usted esté conectado con el Señor, dando testimonio de que Cristo mora en usted porque usted se comporta de una manera correcta, honrado en toda su manera de vivir. Usted está entonces, pero eso sí tiene que ser consciente. Porque hay quien es moral por naturaleza, pero desconectado también con el Señor. Tiene que ser consciente que en su mente esté esa conexión con el Señor. Aún en las situaciones difíciles, Padre, me está costando, esto está difícil, este jefe me maltrata, Señor, en su mano lo encomiendo, Padre, bendígalo, cambie su corazón. Aún en la situación difícil usted está conectado para arriba y va a recibir el auxilio del Señor. Pero también dice el 15:10, nos invita a que guardemos un mandamiento.
Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué estamos viendo esta lección aquí? ¿Cómo se llama? Dijimos, el anhelo del corazón de Dios. Dijimos que primero aprendemos que Él nos da identidad y en segundo lugar que hay un deseo, un anhelo en el corazón de Dios y es en esto, que llevemos fruto, que permanezcamos en Él, pero que también guardemos sus mandamientos y esto va a caminar solo. Yo como le digo a mi hijo, solo he encontrado 2 llaves en la vida, le digo, para ser bendecido en lo material. 2 cositas nada más son la llave. Número 1, honra a Dios al 100. Número 1. Número 2, fajate en lo que haces. Sé diligente en lo que haces. Asunto arreglado, la vida te rueda sola. Él te va a dar la sabiduría para caminar por este mundo y las decisiones que vas a tomar. Y lo demás lo haces vos con tus manitas. Esforzado. Ahí está la llave del éxito. Entonces, mis hermanos, guardemos los mandamientos del Señor. Y en tercer lugar, la tercera lección que quiero compartir con ustedes es que Dios ya puso un decreto a los pámpanos. Esto también no está fácil. Dice el 14, en la segunda parte, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién? El labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos y mi Padre es el labrador. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Habla de cortar, pero también el 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este no es el deseo de Dios, pero el decreto ya está puesto. Si a usted le predicaron un evangelio que le dicen, no, es que Dios es amor, Dios no castiga a nadie, hermano, yo no le puedo borrar estas líneas a la palabra del Señor. El Señor está abriendo su corazón, diciéndole, hey, yo te he hecho mi amigo, quiero que lleve fruto, pero obedece mis mandamientos. Pero también dice, y si no lleva fruto, te toca moche. Y dice, y serán echados fuera el que no permanece. Yo recuerdo una historia triste en mi cantón. Dios sabe, Dios tiene trato con cada uno. Yo no le quiero decir cómo es la regla general, pero Dios tiene trato con cada uno. Allá en mi lugar había un señor, hermano, que yo nunca había visto eso en el lugar. Un hombre que predicaba en los parques y en los buses y andaba y con fuego 6 meses. Y de repente lo veía usted arrastrado en el vicio. 2 meses arrastrado, botado en las calles. De repente se paraba y otros 6 meses predicando. Hermano, toda mi adolescencia que lo conocí vivió de esa manera. Hay un pueblito allá que se llama Mercedes La Ceiba. En una fiesta patronal tuvieron que recogerlo su familia en pedazos. Así, literal, tuvieron que recoger los pedazos. Yo no sé si se está refiriendo a esto la palabra, porque dice, lo cortará, y otro dice, si no permanece, lo echa afuera y se secarán. Pero tenemos entonces, si nos conviene, el Señor lo que quiere darnos una vida de bendición. El Señor quiere bendecirnos de una manera grande. Entonces, como no quiero asustarlos mucho, vamos a pasar rapidito este apartado, pero es una lección que nos deja, que ya está ahí, ya está puesto, el reglamento ya está puesto, la bendición ya está hablada, pero también el Señor dice, a los que no permanecen y al que no lleva fruto, esto, ojo hermano, dice al que no lleva fruto lo cortará, y ya le expliqué yo, ¿verdad? No se le ha olvidado todavía cuáles son los 2 tipos de fruto. Un fruto es del alma, mi crecimiento, mi relación con Dios, y el otro fruto es lo que yo hago, las obras que yo hago, cómo vivo mi vida cristiana. El mandato el Señor lo dejó, dice 15:12, capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que el que ponga su vida por sus amigos. Esto os mando, 17, que os améis unos a otros. Recuérdense que el Señor dijo que los que son sus hijos por eso serían conocidos, en que se aman los unos a los otros.
Así que si hay rencillas, hermano, entre nosotros, o no toleramos a alguien, ya sea la congregación o con la gente que convivimos, tenemos que aplicarnos este versículo. El Señor dice que en eso seríamos conocidos, que somos pámpanos, como hoy estamos hablando de los pámpanos, ¿verdad? En que amamos a los demás, en que nos amamos unos a otros. Si tiene cositas que arreglar, yo le invito a arréglelo. Arréglelo. La manera más práctica, pero no es la más fácil de arreglar la situación en nuestra vida, es perdonando. Hay situaciones que duele perdonar, pero es el remedio para sanar esta relación con Dios cuando Él nos está pidiendo que quiere tener esta comunión con nosotros. En último lugar, hermanos, solo quiero mencionar que el Señor menciona recompensas. Cuando nosotros permanecemos, cuando nosotros damos fruto, cuando obedecemos su mandamiento. 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A mí me ha faltado fe para esto todavía, pero está escrito en la palabra. Pedid todo lo que queréis. Yo no quiero jactarme acá, pero yo nunca le he pedido cosas materiales al Señor. Pero al rato quizás voy a hacer la prueba, fíjese. Porque la palabra de Dios dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así que yo le dejo el reto hoy. Permanezca en el Señor y permanezca en obediencia a su palabra y pida. Él se comprometió. Dijo, os será hecho. Pero también dijo en el versículo 11, estamos en capítulo 15 de Juan, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y también dice, y vuestro gozo sea cumplido. Con eso terminamos, hermano. Si usted es un cristiano amargadito, como que no está permaneciendo en el Señor. Si usted es cristiano de mecha corta, yo le invito a hacer tratos con Dios y a decirle, Señor, yo quiero ser un pámpano de verdad. Porque si yo estoy pegado en la vid, tengo que dar frutos de usted. No puede dar un pámpano uvas amargas si está en una vid perfecta que es Cristo Jesús. Y Él mismo está dando la enseñanza con una semejanza puntual diciendo, yo soy la vid verdadera. Así que los frutos que nosotros deberíamos de dar son frutos que traigan honra para su gran nombre. No puede ser un cristiano mal portado, berrinchoso, problemático. Hermano, si tienes esos problemas en tu corazón, en tu vida cotidiana, yo le invito hoy a agarrarse de la vid. De hecho, el tema así, para que usted no lo olvide, que yo le puse hoy a esta enseñanza es, no te sueltes. Porque Él ya dijo que Él nos escogió, Él nos tomó. Estamos entonces injertados en la vid como pámpanos porque Él nos buscó. Entonces dígase usted mismo, mí mismo, no te sueltes. No te sueltes. Y si te soltaste, agárrate de nuevo para que estas bendiciones vengan a nuestro corazón. Él dijo, lo que pidas lo recibiréis y también habrá gozo en tu vida.